Fa poc més de 2 anys hi havia a tot Espanya 45 caixes d'estalvis. Pràcticament totes han desaparegut o s'han convertit en bancs i fundacions. A la Comunitat Valenciana només hi ha una supervivent, Caixa Ontinyent. Ser la segunda caja más pequeña de España le ha salvado de la crisis. Solo tiene 47 oficinas entre Valencia y Alicante y unos 100.000 clientes. Después de 128 años, Caixa Ontinyent sigue viva. Las claves, aseguran, prudencia inversora, arraigo territorial y reversión de beneficios en obra social. Cada año vamos sumando, vamos acumulando los beneficios de cada uno de estos pueblos y cuando hay una cierta cantidad vemos qué necesita el pueblo. Tenemos en este momento 24 centros implantados en distintas localidades, pero estamos hablando de escuelas infantiles, clubes de jubilados, centros de salud, centros para enfermos mentales. En 2012, Caixa Ontinyent tuvo beneficios de 800.000 euros y una morosidad baja del 6%, la mitad que el resto de la banca. Mis amigas y todos dicen, che, que tú no cambias, te dan más rédito en tal sitio o en otro sitio. Y digo, pues no, yo tengo confianza allí y yo no lo quito de allí. Han hecho bien los deberes y claro, y eso pues hace que aún te sientas más pues identificado con la Caja Ontinyent. Los problemas de las cajas, según los expertos, han venido del crecimiento desmesurado, la politización de su gestión y de invertir en ladrillo o en proyectos muy costosos. Objetivos alejados del día a día de pequeños empresarios como Raquel, que pidió un préstamo de 60.000 euros para modernizar su herboristería. Nos ayudan a que nosotros crezcamos como empresa pequeñita que somos, pero que vayamos echando hacia adelante, y nosotros colaboramos con ellos con todas nuestras gestiones, el llevar la cuenta y todo esto. En unos meses se aprobará la nueva ley de cajas, siguiendo normas europeas. De las 45 cajas españolas que había en 2008, antes de la tormenta financiera, solo quedarán 2, la mallorquina de Pollensa y la valenciana de Ontinyent.